Se viene el primer Congreso Internacional de Investigación en Cambio y Salud. Y yo creo que esta es una estupenda oportunidad, aprovechar el Congreso para hablar justamente del cambio climático y la afectación a la salud física y mental en general de todos y de todas. La doctora Stella Hartinger, directora de The Lancet Countdown Salud y Cambio Climático en América del Sur y codirectora del Centro Clima, está con nosotros para hablar justamente de esta situación. Doctora Hartinger, bienvenida. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. No, por favor, imagínense, ¿cómo ligo cambio climático y salud mental o salud física? Bueno, has empezado por una pregunta más complicada, de las más complicadas que tenemos. El cambio climático está afectando, cambia los diferentes patrones del clima, en realidad, los naturales, y está generando que comiencen a haber efectos, climas más complicados, que hayan precipitaciones, que hayan sequías, que hayan en algunas partes del mundo eventos extremos, como lo que vemos que son los huracanes y demás. El tema de salud física puede ser directa o puede ser relacionado con otro tipo de enfermedades, por ejemplo. Cuando tenemos eventos extremos, como lo que vemos en el niño no podemos decir que es una característica del cambio climático, pero es una aproximación a lo que podría ocurrir, ¿no? Pero se exacerba con el mismo, además. Estamos ¿no? todavía, los científicos nos ponemos bien cuidadosos con algunas cosas, Entiendo. pero lo que sí vemos cuando ocurren estos eventos extremos es que tenemos desde muertes, ¿no? Las mismas, y tenemos consecuencias como las que tú mencionas, que son problemas de salud mental. ¿Y por qué digo esto? Cuando una persona es desplazada de donde vive, cuando una persona está siendo afectada por estos deslizamientos, por estos incremento de precipitaciones, ¿qué es lo que pasa? Pierdo mi casa, pierdo mis ingresos, pierdo mi economía, pierdo la posibilidad de poder tener una vida plena y sana debido a todo lo que me está ocurriendo alrededor. ¿Cómo medir el impacto de salud mental? Sí es complicado. Nosotros ahorita ni siquiera tenemos bases de datos que puede decir todas esas personas tienen problemas de salud mental en diferentes tipos. Sin embargo, y que son en función a esto, además. Y que pueden estar en función a esto. Sin embargo, estamos viendo una generación nueva de jóvenes que están sufriendo algo que se llama ecoansiedad. 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 Interesante ese concepto, cuéntame. Y significa que estas personas están sintiendo el cambio climático como algo mucho más grande que ellos. Es algo que ellos nunca van a poder controlar, que nunca van a poder hacer nada, inclusive, para poder afectar este cambio. Y eso les está generando una ansiedad que no necesariamente pueden controlar. Okay. Sin embargo, los números de esa cantidad de gente no los conocemos. No los conocemos. De acuerdo. ¿Y esa ecoansiedad puede llevar a cosas como abandonarme ante la realidad o por el contrario enfrentarla de una forma decidida? La respuesta podría ser diferente, ¿no? La respuesta puede ser diferente. Como individuo siempre hay ese tipo de diferencias. No sabría decirte cuáles son, pero lo que sí te tengo que decir es que las autoridades tienen que comenzar a tomar cartas en el asunto y poder ver qué es lo que está sucediendo. Hablamos mucho, por ejemplo, de nuevo regresemos al ejemplo del niño, con todos sus caveats que tenemos. Ahorita estamos en el proceso de entrar a un niño bastante intenso. Así es. Ahorita estamos en un invierno que para Perú esto... No, rarísimo. Es rarísimo. Al menos en costa es rarísimo. Es rarísimo. ¿No es cierto? ¿No? Y vamos a entrar ahorita a lo que podemos ver. Todavía no sabemos dónde es que va a haber el exceso de precipitación, todavía no sabemos dónde va a haber la sequía. Pero lo que no me queda claro, y no sé si es que ustedes o ya las autoridades saben, cuáles son las preparaciones que estamos haciendo. Y no estoy hablando de construir un puente acá que ya se rompió, y no estoy hablando de poner acá una zanja, un dique, no. Estamos con bastantes problemas de... Nuestra estructura urbana, en realidad, no funciona para lo que nos vamos a tener que enfrentar. Entonces, simplemente, nuevamente, el ejemplo del niño nos dice esto una y otra vez. Sabemos que el niño viene cada entre 2 y 7 años. Y un evento fuerte del niño, bueno, lo vamos a comenzar a vivir ahora. Pero hemos hecho suficiente como autoridades, las regiones de Piura, Tumbes, que ya sabemos que van a ser las más afectadas, donde vamos a ver el incremento de estas enfermedades infecciosas, como lo que vimos ahora en verano. Simplemente lo único que tomó fue el incremento de la temperatura por 3 meses en Lima y, oh sorpresa, brote de dengue. Pero son estas cosas que ya sabemos y para las cuales nos tenemos que comenzar a preparar. Entiendo. Pero de lo que nos estás hablando entonces de una respuesta desde el Estado multidisciplinaria y a varios niveles. Por supuesto. Nosotros yo sé que hablamos sobre cambio climático y salud, pero ¿qué cosa es salud? El salud es la bienestar completa, ¿no? Totalmente. No es la ausencia de enfermedad, es la enfermedad, o sea, el bienestar completo. El bienestar completo. Entonces, ¿cómo logro esto como individuo? Logro esto con un sistema de transporte que no esté
emitiendo gases de efecto invernadero y que estén emitiendo contaminantes ambientales que sabemos que son perjudiciales para la salud. Lo logramos reduciendo la exposición de las personas a calor. Lima es una ciudad de cemento. ¿Por qué no tenemos más espacios verdes? ¿Por qué no tenemos más techos verdes? ¿Por qué simplemente no cambiamos la estructura de como Lima? Difícil, yo lo sé, pero hay que tomar ese tipo Cuando de dices Lima, dices Chiclayo, dices Tacna y dices, digamos, las ciudades impactadas, ¿no? Correcto. Claro. Entonces, hay muchas cosas que van a comenzar a ocurrir, pero si todos los ministerios realmente no ponen a salud en el medio de sus políticas, que eso es algo que realmente por lo cual abogamos, o sea, necesitamos que eso comience a ocurrir, simplemente no vamos a generar el cambio que necesitamos que haya para que podamos afrontar lo que es el reto de cambio climático. De acuerdo. Pongo sobre la mesa algo que viene desde la neurociencia y que yo lo pongo a su consideración, doctora Hartinger, y es, y lo escuché en una charla TED en Mar del Plata que me impresionó mucho, y es que de pronto el cerebro humano no está preparado para que todo el tiempo le estén diciendo cosas negativas. Cosas terriblemente negativas, ya ni siquiera negativas, terriblemente. Y el cambio climático, percibido desde algunos niveles, parece el apocalipsis o el final. Entonces, digamos, ¿cómo hacemos que este cerebro sea más resiliente a situaciones tan complejas como estas? Es realmente una excelente pregunta porque tal vez no sé la respuesta. Pero sí considero que desde cosas pequeñas, como individuo podemos hacer ciertas cosas. Como comunidad podemos hacer otras. Como instituciones debemos hacer otras y como política debemos hacer otras. Entonces, si realmente cubrimos todos estos niveles en los cuales podemos tener un nivel de acción frente al cambio climático, tal vez ya no se vuelva tan complicado. ¿No? Entonces, tal vez a nivel de comunidad lo que podemos hacer es comenzar a identificar los riesgos en nuestras ciudades. De acuerdo. Y nuestros alcaldes tomar esas acciones. Tal vez a nivel de nuestras instituciones, hacer que los ministerios conversen entre sí. Y esa misma conversación entre sí puede lograr que la salud entre en diferentes políticas. Interesante. ¿No? Y si hablamos de política, poder conversar a ir a centros como lo que va a pasar ahora con la COP, que es la conferencia de las partes para trabajar el tema de cambio climático, podemos sacar políticas que están funcionando en países o en otros países y poder realmente tomarlas y que sean parte de lo que podemos hacer acá también en Perú. De acuerdo. Entonces, tal vez si trabajamos en niveles no se vuelve tan gigante. Valioso. Ahora, si la ecoansiedad ya me atrapó a mí, claro, uno mira el juego global y ve China y ve India y ve Estados Unidos y dice, bueno, el papel del Perú es el 1 o 2%, pero el impacto en nuestros ecosistemas es tremendamente grande. Es una excelente pregunta y es verdad. O sea, como toda la región, nosotros emitimos realmente el 6%. Así es. ¿No? Sin embargo, vamos a ser uno de los más afectados. Exactamente. ¿No? Entonces, ¿cuál es la respuesta que nosotros tenemos? Nosotros, por supuesto, tenemos que seguir reduciendo nuestras emisiones. Así es. Porque eso en sí trae co-beneficios para la salud. Como por ejemplo del transporte, bajar la contaminación de contaminantes ambientales, hace que la gente no se muera de enfermedades respiratorias. ¿No? Entonces, eso es vamos por ahí, ¿no? Pero de ahí tenemos que comenzar a adaptarnos, que es lo que comenzaba a mencionar. Como por ejemplo, las ciudades más verdes, comenzar a tener un ordenamiento territorial que funcione. Defender el bosque tropical, doctora. Defender los bosques, reducir la expansión agrícola en lugares donde realmente no debería estar, para reducir el contacto con enfermedades infecciosas, con enfermedades que vienen de animales como COVID, con enfermedades zoonóticas. Entonces, todas estas barreras que nosotros hagamos, vamos a hacer que realmente la población tenga una mejor calidad de vida. Entonces, no es descabellado pensar que todas las recomendaciones que se dan para mitigar el cambio climático tienen co-beneficios para la salud y nos van a llevar, creo yo, a una era un poquito mejor de la que estamos ahora. De acuerdo, ese optimismo lo compartimos. Hábleme del Congreso, cuénteme del Congreso, este primer Congreso Internacional de Investigación en Cambio y Salud. ¿Quién lo organiza? ¿Qué instituciones están comprometidas con ello? Excelente. Entonces, este es el primer Congreso de Cambio Climático y Salud, es el primer Congreso Internacional, llamémoslo así. Lo está organizando el Instituto Nacional de Salud, que es parte del Ministerio de Salud, pero también está la Organización Panamericana de Salud, también está la Organización Obras Conos, que es la Organización Andina de Salud, también se encuentra la Oficina de las Naciones Unidas de Migraciones, nos encontramos nosotros como Cayetano Heredia y el Centro Clima, que es el Centro de Cambio Climático de Salud de la Universidad. Entonces, todos nosotros somos los que nos hemos sentado y dicho, ¿sabes qué? Ya toca que el Perú también pueda comenzar a respaldar, darse cuenta de que salud tiene que estar en el medio. Y la única forma de hacerlo en realidad es generando conciencia. Lo entiendo. Tenemos que explicar a la población desde cero de que la salud
va a ser afectada, no es solamente la diversidad y los ecosistemas, que eso ya lo sabemos, pero que la salud también va a verse va a ser impactada de alguna manera, así es. Entonces, yo creo que ese es el primer congreso que va a dar pie, va a dar un espacio para tener una conversación. Vienen personas de diferentes lugares, vienen personas que han trabajado en el IPCC, que es ¿cómo se llama? En el informe de cambio climático de la UN. Entonces, vienen personas de alto nivel, también vienen los directores de la Organización Panamericana de Salud, que vienen de Washington. Entonces, va a dar un gran espacio para conversación. También vienen ministros de salud de la comunidad andina. Entonces, esa es la primera vez que varios ministerios, creo yo, ministros de salud o viceministros de salud, están viniendo para hablar un tema tan importante como el cambio climático y salud. ¿Van a ser cuántas jornadas? ¿3 días? Son 3 días, el 21, 22 y 23. Hoy día empieza el congreso, va a ser híbrido, entonces todas las personas que no lleguen a ir a la CAN pueden verlo online. Va a ser en la CAN, en la comunidad andina, ¿ok? En la comunidad andina, pero los que no pueden ir porque no hay tanto espacio, pueden verlo por Facebook Live y demás, ¿no? Toda la información está en la... De acuerdo. Una última pregunta. Sí. ¿Ese es un congreso que podría evacuar un documento final, un compromiso entre partes? ¿A qué aspira el congreso en estos términos? Lo primero que aspira es que primero se va a replicar en todos los países. Entonces, es que simplemente ha nacido en Perú porque la iniciativa nació en Perú. Pero nos gustaría que se puedan replicar en Colombia, Venezuela, Ecuador y los demás países andinos que participan acá. Ese es el primer compromiso que queremos sacar del congreso. El segundo es indicar que el Ministerio de Salud tiene que estar presente en la mesa de negociación de la COP. Sin duda. Tenemos que ir, tenemos que tener un espacio y tenemos que jugar las grandes ligas, dejar de mirarnos el ombligo. Así es. Y tercero, que los demás ministerios, que no sé cómo funcionaría eso, porque obviamente yo no soy política, pero es que inviten al Ministerio de Salud a la mesa, que tengan una conversación, que estén presentes, que tengan financiamiento y recursos, porque no, ahorita, a mi entender, no hay suficientes recursos para poder trabajar este tema desde el Ministerio de Ambiente. Muy bien. Del Ministerio de Salud, perdón. Muchísimas gracias, doctora Hartinger, por haber estado con nosotros y por haber traído un tema interesante de debate a esta mesa de conversación. Buena suerte en el evento. Gracias.